El ciclo artúrico es bastante amplio y bastante profundo y tiene una complejidad tal que es medio difícil descubrir por dónde empezar a introducirse a estudiarlo y por dónde empezar a leerlo. Justamente por eso he armado este video sencillo para explicar por ahí algunos puntos para tener en cuenta para acceder a la leyenda del rey Arturo de una manera más o menos completa e íntegra. Así que bueno, los invito a no despegarse la pantalla para conocer paso por paso cómo conviene introducirse en el maravilloso mundo del rey Arturo. En primer lugar, tenemos que empezar a comprender un poco cómo es esta historia y cómo surge por la Alta Edad Media, cuando el Imperio Romano empieza a colapsar. Los sajones comienzan a invadir el reino, lo que hoy sería el Reino Unido desde el norte, obligando en muchos casos a los celtas a replegarse hacia lo que es la Bretaña francesa, en lo cual van a depositar muchas de estas leyendas que luego se van a difundir en lo que va a ser la materia de Bretaña, como comúnmente se le dice en el ámbito de los estudios literarios. Junto con la caída del Imperio Romano hay un caudillo celta que probablemente haya sido el origen histórico de este rey Arturo. Finalmente los romanos abandonan lo que hoy es Inglaterra y este personaje va a tratar de frenar el avance de los sajones. Allá en el origen de esta leyenda, estamos ubicados más o menos siglo V después de Cristo, se producen estas invasiones y empieza a tener el germen de esta leyenda. Pero luego la leyenda, el mito del rey Arturo va a ir transformándose y ampliándose hasta lo que hoy lo conocemos, mezclado sobre todo con cuestiones elementales de la mitología celta, el cristianismo y acontecimientos históricos muy lejanos en el tiempo. Y acá empieza a aparecer lo que son las primeras fuentes literarias de la leyenda. En primer lugar, tenemos que pensar en lo que es la historia de los reyes de Britania, que cuenta el origen, digamos, troyano de los británicos. Siempre todos los pueblos europeos han tratado de estar de cierta manera emparentados con lo que han sido los pueblos, la cultura grecolatina, por el peso que ha tenido en Occidente, ¿no? Y bueno, y en este caso, los británicos han tratado de tener su nexo con la caída del Imperio Romano en lo que ha sido esta historia de los reyes de Bretaña, en donde justamente Bruto viene y se instala en lo que son las Islas Británicas luego de la caída de Troya. Y posteriormente aparece lo que es el Román de Brut, que justamente narra también esta misma historia de la venida de los troyanos a las Islas Británicas y su instalarse en estas islas. Al final de esta leyenda, de estas historias, de las dos, aparece lo que es el inicio del ciclo artúrico. Aparecen todos los reyes de Bretaña, y entre los cuales aparece el rey Arturo, Uther Pendragon, su padre, y empieza a conformarse un poco lo que sería esta leyenda, esta historia del rey Arturo. Esto en una primera instancia. Luego, en Francia, aparece Gétien de Troyes, que va a escribir 4 novelas o romances fundamentales para entender la leyenda del rey Arturo. Eric Genide, El Caballero del León, El Caballero de la Carreta y El Cuento del Grial. Los dos primeros, Eric Genide y El Caballero del León, están muy centrados en lo que es la idea del matrimonio para Gétien de Troyes. Dos personajes protagonistas son caballeros de las dos novelas. El primero va a tener sus andanzas caballerescas acompañado de su esposa, y el segundo tiene justamente que alcanzar el amor de su dama. Esto está muy ubicado dentro de lo que es el amor cortés, una concepción muy medieval de lo que es el amor,
en lo cual el punto esencial es que el caballero rinde vasallaje de la dama. Dama, justamente esta palabra viene del latín de domine, que sería señora, domina, perdón, que justamente manda al caballero, y el caballero sería el vasallo de la dama. Y entonces en el Caballero del León, en Eric Janide, pero sobre todo en el Caballero del León, se ve más acentuado esta idea del caballero al servicio de la dama y rindiendo tributo a la dama. Lo que es el Caballero de la Carreta está centrado en lo que es el adulterio de Ginebra y Lancelot. Getrin de Troyes no estaba muy convencido de escribir esta historia, lo escribe, según las fuentes medievales, a pedido de Marie de Champaña, una mujer muy importante dentro de lo que fue la cultura y la difusión de estas narraciones medievales. Lo escribe a pedido de esta dama medieval, sin estar convencido justamente de querer representar este adulterio en una obra literaria. Lo que es llamativo en este caso también podríamos decir, anecdótico, que el Caballero de la Carreta recibe este nombre porque, debido al rechazo que sufre Lancelot en primera instancia de Ginebra, es como que se autocastiga y va dentro de una carreta con una celda. Algo por ahí, si han visto Vikingos, aparece esta escena cuando se lo llevan prisionero a Ragnar Lodbrok dentro de la celda arriba de una carreta, y bueno, Lancelot pasa por el mismo agravio, podríamos decir, pero se lo autoimpone, que es lo mismo que después hace y retoma Cervantes en el Quijote, parodiando justamente esta escena de El Caballero de la Carreta. Y finalmente, otra obra esencial dentro de lo que es el desarrollo que ha realizado Getrin de Troyes es el cuento del Grial, que centra las bases de lo que es la leyenda del Santo Grial. Esta historia nos presenta a Perceval, que, como su etimología dice, es el que atraviesa los valles, en la idea de que es un caballero errante y buscador que va justamente en búsqueda del Santo Grial, que es la esencia de la novela. Tenemos en primera instancia un caballero que vive un muchacho que vive en una floresta, aislado del mundo porque su madre lo quiere proteger, no quiere que sea caballero. Finalmente aparecen unos caballeros, lo reclutan, se lo llevan y se une a la corte del rey Arturo y emprende el viaje en búsqueda del Santo Grial. Llega a la corte del rey pescador, un personaje esencial dentro de las historias del Santo Grial, pero por errores que comete no alcanza a encontrarse con el Santo Grial. Esas serían las 4 novelas esenciales de Getrin de Troyes con respecto a lo que es el ciclo artúrico. Retomamos las originales de estas 4: Eric Janide, El Caballero del León, El Caballero de la Carreta y El Cuento del Grial. Tengo que agregar dentro de lo que es Francia también lo que son las novelas de Robert de Boron, que tenemos 2. Por un lado, El Mago Merlín, que cuenta los orígenes de este mago legendario que formó parte de la corte del rey Arturo y fue el mentor del rey Arturo, que Robert de Boron cuenta cómo fue hijo de un demonio y una mujer, porque justamente lo que buscaba el demonio era tener alguien que ejerciera su influencia en la tierra. Finalmente, Merlín reniega de este origen y usa sus poderes para el bien, y es por eso que se pone a servicio de el rey Arturo. Esta historia cuenta el origen de Merlín desde su nacimiento y concepción hasta su caída, podríamos decir. Y otra de las historias que tiene Robert de Boron es la historia del Grial o José de Arimatea, en la cual cuenta cómo José de Arimatea trajo el Santo Grial a Europa. Y acá estaría el corazón de la leyenda del Santo Grial en esta obra de José de Arimatea. Estaría en el origen de la leyenda y del mito del Santo Grial. Continuando con la idea del Santo Grial,
tengo que agregar el Parsifal de Eschenbach, que da un final y un cierre a la leyenda, a la historia de Perceval, del Perceval francés, Parsifal en Alemania, de este personaje esencial en la búsqueda del Santo Grial. Es una historia más ampliada, dice Joseph Campbell, de que si no hubiese existido la Divina Comedia, Parsifal seguramente sería la obra esencial de la literatura medieval, y cuenta la historia de cómo Parsifal finalmente consigue encontrar el Santo Grial, a su vez de que cuenta un montón de aspectos más de la vida de este personaje, que si bien el cuento del Grial quedó inconcluso, acá directamente aparece todos los aspectos centrales de la historia de Parsifal. Finalmente, la historia del rey Arturo termina, o se puede decir que se cierra lo que sería canon dentro de la leyenda artúrica, con la muerte del rey Arturo de Thomas Malory, donde aparece la historia del rey Arturo. Termina finalmente con, o lo que se podría decir considerar canon dentro de la historia del rey Arturo, con la traición de su hijo Modred en lo que es la muerte del rey Arturo, que cuenta justamente su caída y su posterior desaparición. Porque recuerden que el rey Arturo, en algunas versiones, no muere, sino que es llevado a la isla de Avalon, donde es protegido por las hadas y está esperando el momento de regresar, el momento en el que los británicos lo necesitan nuevamente. Pero bueno, esta obra da cierre, y hay que tener en cuenta que Modred es un hijo incestuoso, nace de la relación de Arturo con Morgana, lo cual lo convierte en un momento de un acto de impiedad por parte del rey Arturo, y este quiebre es justamente lo que después va trizando todo el camino para llevar al rey a su caída. Acá está muy patente esta imagen de la rueda de la fortuna. El rey Arturo ha vivido ya su gran vida, su corte ha estado en lo más alto del mundo, y ahora empieza a caer, y finalmente cae, y se cierra el ciclo con esta obra de Thomas Malory. Hay una de las obras dentro del ciclo artúrico que conviene destacar, que es Sir Gawain y el Caballero Verde, que es un cuentito muy cortito, un cuento de hadas prácticamente, que tenemos a Gawain, o Galván en las versiones más castizas, podríamos decir, en la cual está el desafío que le impone justamente Morgana a los caballeros del rey Arturo, engañándolos. Hay una obra que conviene destacar también, que es Sir Gawain y el Caballero Verde, que nos cuenta la historia de Gawain o Galván en las versiones más castizas, en la cual tenemos este personaje central en las leyendas artúricas, que es desafiado por el Caballero Verde. Esta obra fue muy tenida en cuenta y muy observada por Tolkien. Destacó bastante esta obra, hizo un análisis también bastante interesante, en el cual está sobre el amor cortés la virtud del caballero. También una obra muy cortita que es un foco interesante para introducirse en el mundo del rey Arturo, sobre todo en los textos medievales. Finalmente quería ocuparme de dos versiones posteriores. Si bien con la muerte del rey Arturo de Thomas Malory cerramos el ciclo, está también muy interesante lo que es Los idilios del rey de Alfred Tennyson, esta obra de este poeta inglés de la era victoriana. Retoma la muerte del rey Arturo de Thomas Malory y escribe esta obra poética que son Los idilios del rey, ilustrada por Gustave Doré, y en la cual aparece la Dama de Shalott, una leyenda medieval también dentro del ciclo artúrico, que algunas versiones, primeras versiones, aparecen en Italia, en la cual está esta dama en una torre que tiene prohibido ver fuera de la torre. En un momento se le ocurre ver, lo ve a Lancelot y se enamora de él y sale a buscarlo, y finalmente la dama, en esta búsqueda de Lancelot, muere,
Y estas reelaboraciones que ha realizado Alfred Tennyson son muy interesantes y también muy accesibles como para tener una visión global de del mundo artúrico. Y tengo que agregar, como dije que iba a hablar de dos, los Caballeros de la Mesa Redonda de Roger Green Lancelin, este inquingling amigo de Tolkien, que se dedicó a hacer adaptaciones para niños de obras clásicas como Robin Hood, de la Guerra de Troya, de la Ilíada, de distintas obras. Hizo una versión global de todas las historias del rey Arturo, incluido el Equianide, lo que hemos visto de Sir Gawain y el Caballero Verde, en la cual les da, la sintetiza bastante como para que sea accesible para un público más infantil. Es una adaptación muy bien lograda, muy bien hecha, que por ahí conviene tenerla de base para lo que va a ser luego el introducirse a ver todas las generalidades y todas las particularidades que tienen cada una de estas obras medievales que he nombrado. Con estas obras estarían fuera de lo que es el canon porque serían ya adaptaciones, pero tratan de ser adaptaciones bien fieles a las leyendas medievales más originales de este ciclo. Eso sería todo con respecto al ciclo artúrico. Recuerden suscribirse para seguir revelando el misterio del héroe. Recuerden también dejar en comentarios si quieren ver alguna particularidad del ciclo artúrico. Y bueno, vuelvo a insistirles, suscríbanse para seguir revelando el misterio del héroe y de esta manera forjar nuestra propia leyenda.